Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hay en la estrella Ízar que podría estar escuchándonos desde hace más de 13.000 años? ¿Quién habitaría en el sistema Epsilon Butz? Hoy, en este videoprograma, vamos a analizar el enigma de un misterioso satélite que estaría orbitando la Tierra desde hace 13.000 años, según las declaraciones de un astrónomo llamado Duncan Lunan al respecto del enigma del famoso Caballero Negro. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a empezar en el año 1899. Aquí tenemos al genio y excéntrico Nikola Tesla, un hombre adorable. La verdad es que adelantado a su tiempo, un auténtico genio de la física que construye en su laboratorio de Colorado Springs el primer receptor y transmisor de ondas de radio. Bueno, se tira 8 meses investigando y de repente Tesla anuncia que en medio del ruido eléctrico que estaba recibiendo había una señal demasiado periódica e irregular como para ser natural. Tesla estaba convencido de que aquello era artificial y de hecho creía que era un intento de comunicación por parte de una cultura ajena a la Tierra, extraterrestre, y de hecho que esa señal estaba convencido al principio de que se originaba en Marte. Pero después de rastrear la señal, se dio cuenta de que aquello estaba mucho más cerca, tenía que estar prácticamente dentro de la órbita de la Tierra. Bueno, claro, llegó un momento en el que la ciencia siguió avanzando y de hecho Tesla llegó a interpretar como parte de sus señales podía ser lo que luego se descubrió que era un sonar. Esto le pasó a Anthony Hewitt y a Jocelyn Bell en 1967. Los púlsares poseen un campo magnético muy intenso que induce la emisión de estos pulsos de radiación electromagnética a intervalos regulares relacionados con el periodo de rotación de estos objetos. Posiblemente a Tesla le había pasado lo mismo, pero es que había otras señales que a él desde luego le tenían, pues le volvían loco, ¿no? Y de hecho llegó a obsesionarse con ellas, se encerró en un edificio de Nueva York hasta el final de sus días en lo que él consideraba que era pues prácticamente una comunicación con seres de otros mundos. Bueno, años después, Guglielmo Marconi también anunció la recepción de una extraña señal proveniente del espacio demasiado regular como para ser simplemente ruido. Esta señal duró varios días para luego desaparecer completamente. Bueno, a partir de ahí, claro, tenemos que entender que en ese momento comienzan a hacerse pues, más famosas lo que serían las estaciones de radio y de hecho las escuchas, los incidentes comienzan a aumentar hasta que en el año 1927, concretamente en verano, hay unos radioaficionados de Oslo, en Noruega, que comienzan a recibir extrañas señales en sus equipos de audio. Hay un ingeniero que se llama Jørgen Holst, que era podemos decir el líder del equipo que estaba recibiendo aquello, que se da cuenta de que las señales eran de origen humano. De hecho, pertenecían a una emisión de radio proveniente de Eindhoven, en Holanda. Lo curioso de estas señales es que aparecían con varios segundos de retraso, pero prácticamente con la misma intensidad. Este efecto, que evidentemente no tiene explicación clara, pues evidentemente les dejó totalmente anonadados, porque las ondas viajan mucho tiempo a través de la Tierra, pero normalmente suelen regresar con menos potencia, y estas ondas siempre volvían con una potencia similar a la que habían sido emitidas, ¿no? Entonces, Jørgen Holst llegó a exponer públicamente que existía la posibilidad, la aterradora posibilidad, de que algo o alguien estuviese grabando y retransmitiendo esa grabación después. Bueno, aquí tenemos que coger otra vez la máquina del tiempo y nos vamos al año 1953, cuando la carrera espacial rusa y norteamericana comienza a desarrollarse y empieza pues realmente toda aquella locura para ver quién era el primero en llegar a la Luna, en llegar al espacio, en mandar a un hombre
lo que sería la estratosfera, y resulta que un grupo de astrónomos que estaba trabajando para el Departamento de Defensa de los Estados Unidos detectó un extraño objeto orbitando la Tierra. Claro, las alarmas se encendieron pensando que aquello eran los rusos y que habían ganado la carrera espacial de una manera pues totalmente inequívoca, ¿no? De hecho, a partir de ese momento Estados Unidos se iba a encontrar vulnerable, pero aquel objeto, bueno, pues que por cierto está mencionado en diferentes informes del gobierno, bueno, pues tenía unas características muy extrañas y por ello se le llamó The Black Knight, el Caballero Negro. Bueno, la investigación le fue asignada al distinguido profesor de astrofísica de la Universidad de Nuevo México, el doctor Lincoln La Paz, y al prestigioso investigador y descubridor del planetoide, antes era un planeta, ahora es un planeta externo del sistema solar, que es Plutón. Bueno, pues su descubridor, que se llamaba Klein Tombaugh, junto con Lincoln La Paz, pues fueron las personas que se ocuparon de saber qué demonios estaba orbitando la Tierra y qué era lo que estaba interceptando todas las grabaciones, luego se las estaba quedando y las estaba reproduciendo. Bueno, el resultado final de la investigación fue top secret, pero llegó a filtrarse que podía haber sido un pequeño asteroide atrapado en órbita a la manera de un pequeño satélite natural. Claro, el problema con esta explicación es que la posibilidad de que un asteroide se quede atrapado en órbita es remota, sobre todo porque aquel objeto tenía una órbita polar, algo que no había podido ser construido, ni siquiera diseñado, no lo habían podido llegar ni siquiera a concebir, había unas limitaciones técnicas en aquel momento increíbles como para que aquello pudiese ser posible. Pero ahí estaba. Entonces nos plantamos en el año 1960, en febrero, y bueno, pues tenemos astrónomos de todo el mundo que están siguiendo la trayectoria del Sputnik 1, que ya se encontraba en aquellos momentos en órbita, cuando de repente detectan algo que pasa enfrente del Sputnik haciéndole sombra. El objeto tenía dos características que lo hacían, bueno, pues particularmente interesante. Lo primero, esa órbita polar de la que hemos hablado, en vez de seguir las líneas del ecuador, pues no, aquello estaba pues pasando por el polo norte y por el polo sur. Y luego, segundo, el objeto era tan grande que era imposible que hubiese sido lanzado desde la Tierra con los cohetes que había en aquella época, ¿no? Bueno, el 3 de septiembre de 1960 tenemos otro incidente, que es 7 meses después, y de repente una cámara de seguimiento de la fábrica de la Long Grumman Aircraft Corporation, bueno, pues que estaba en una isla del Pacífico, toma una fotografía de ella. Bueno, de hecho hay unos miembros de una expedición científica de los Estados Unidos que detectan un objeto no identificado en la órbita polar en el polo norte. El tamaño que ellos dijeron era superior al de cualquier objeto conocido y fabricado por el hombre que hubiese sido enviado al espacio. Bueno, la velocidad además era 3 veces mayor de lo normal y bueno, en aquel momento se formó un comité, pero los resultados jamás se hicieron públicos. Bueno, ahora tenemos que irnos al 7 de marzo de 1960, en donde la revista Time publica un artículo reportando que el nuevo sistema de radar de los Estados Unidos, lo que luego posteriormente pasaría a llamarse el NORAD, había identificado como un pedazo de satélite fallido norteamericano podía haber sido el causante de aquel caballero negro, ¿no? Aquello pues prácticamente pues, fue identificado por diferentes investigadores de los Estados Unidos como una cortina de humo para tapar lo que estaba ocurriendo con aquel misterioso satélite aparentemente artificial. Bueno, luego tenemos al doctor Luis Corrales del Ministerio de Comunicaciones de Venezuela, que estaba en aquel momento, en aquel año, fotografiando también el Sputnik, y entonces llega a hacer también una fotografía pues bastante clara del objeto, y de hecho la empresa de aviación Grumman, con sede en Long Island, en Nueva York, también logra realizar una fotografía mejor del objeto. Bueno, ambas fotografías pertenecen a día de hoy a lo que sería la clasificación Top Secret de ambos gobiernos, tanto de Venezuela como en Estados Unidos. Luego tenemos en 1970, bueno, pues a este escocés, Duncan Lunan, es un astrónomo que, bueno, pues que comienza a observar diferentes
recepciones en sus aparatos de radio que él interpreta como algo artificial. Y de hecho, este experto traza un eje vertical de la secuencia de estos impulsos de transmisión común y un eje horizontal de tiempo de retardo del eco, ¿no? Y entonces, en ese análisis, Duncan Lunan expone que hay un mensaje oculto en los puntos de esa gráfica. Lunan fue capaz de traducir al inglés el significado de estas discrepancias, de estos ecos de retardo, y claro, pues él se dio cuenta de que aquello pues parecía algo totalmente manipulado, que parecía algo intencional. Asignó letras en una cuadrícula en base a la altura de los puntos, al tiempo que tardaba cada pulso en salir y a su intensidad. Se dio cuenta además de que había dos tipos de mensajes, como dos capas, uno formando un mapa en donde aparecen unos puntos que estaban marcando una constelación, y otro con un mensaje directamente en inglés, que podríamos denominarlo que sería el idioma oficial de la Tierra. Bueno, el mensaje que estaba en inglés realmente es increíble, ¿no? Porque decía, literalmente y textualmente, según la traducción del señor Duncan Lunan, dice: nuestra casa es Epsilon Boots, que es un sistema binario. Vivimos en el sexto planeta de 7, contando hacia afuera del Sol, que es el más grande de los dos. Nuestro sexto planeta tiene una luna, nuestro cuarto planeta tiene 3 y el primero y el tercero tiene 3 lunas. Nuestra sonda está orbitando en vuestra luna. Esto actualiza la posición de Arcturus que aparece en nuestros mapas. Bueno, después de esto la señal de radio desaparece y en los patrones de onda corta analizados por el astrónomo Duncan Lunan se revela cómo Epsilon Boots aparece con la misma forma que tenía hace ni más ni menos que 13.000 años. Bueno, ante esto se generó una gran polémica de lo que había ocurrido, si Duncan Lunan había malinterpretado los datos o si aquello pues realmente pues podía deberse a una púlsar, a una estrella o algún otro fenómeno, ¿no? Bueno, cuando se lanza una señal a la atmósfera es evidente que en ocasiones llega devuelto un eco tras un periodo de hasta 15 segundos. Bueno, el retraso es tan grande que no puede ser atribuido a condiciones atmosféricas o a tormentas magnéticas. Podría ser un efecto atmosférico, pero muchos científicos exponen que es demasiado el tiempo en el que tarda en volver esa comunicación. ¿Hay algo que graba todas y cada una de las comunicaciones que se lanzan a la atmósfera? ¿Qué monstruosa capacidad tendría aquello pues para poder llegar a computar todos los datos que se mandan en estos momentos a los satélites, ¿no? Bueno, si empezamos a observar lo que serían las características de Epsilon Boots, encontramos que la estrella Izar, decíamos que era un sistema binario, ¿no? Bueno, pues la estrella Izar es la segunda estrella más brillante de esa constelación y, bueno, pues resulta que es llamada pulquérrima históricamente, ¿no? El primero que lo pudo nombrar así fue Friedrich Georg Wilhelm von Struve. Bueno, pues resulta que este señor la bautizó como pulquérrima porque entendía que este sistema doble de estrellas en el cielo eran pues de las más bonitas o las más bonitas de ver que podría tener oportunidad el ser humano de observar en el cosmos, ¿no? Bueno, es muy interesante porque tenemos que por lo general Epsilon Boots se toma para representar a Arcas, el hijo de Zeus y Calisto, ¿no? Y esto es muy, muy curioso porque, claro, esto está muy relacionado con lo que sería pues la antigua Sumeria, ¿no? Ya que parece que este dios Zeus viene también representado por lo que serían antiguas referencias a hijos de los primeros dioses de los sumerios, ¿no? Luego, por otra parte, en otro mito, Boots se acredita por haber inventado el arado, que es realmente una representación de un control sobre un animal que es inferior a ti. Esto es una consideración y una referencia que es más que curiosa, ¿no? Bueno,
Dejando de lado todas estas consideraciones, hay que reconocer que pocas estrellas dobles ofrecen un espectáculo visual tan impresionante como Epsilon Butch, ¿no? Y claro, a día de hoy hay mucha polémica con algunas imágenes que hay, pues como de unos objetos negros que se han retratado en el espacio, sobre todo en la misión STS-88, y que, bueno, yo pienso que podrían ser, pues, perfectamente basura espacial, ¿no? Pero ¿qué le haría sombra al Sputnik? ¿Qué tipo de pulsar llega a mandar un mensaje con unas características de pulsos tan aparentemente inteligentes, tanto como para formar frases en inglés y mandar lo que serían las proporciones de una constelación? Si ese satélite existe finalmente, ¿no sería lógico primero aprender nuestro idioma con nuestras primeras comunicaciones y luego enviar en un momento dado el mensaje sobre el origen de sus creadores? ¿Quién nos está escuchando desde la estrella Izar? ¿Qué nos estudia desde el sistema Epsilon Butch? Bueno, pues aquí dejamos este curioso videoprograma que desde luego pues intenta ampliar un poco el conocimiento de lo que se sabe sobre este Dark Knight, sobre este Caballero Negro. Hay mucha polémica con las imágenes que hay de la NASA y bueno, yo la verdad es que soy abierto y no puedo negar que podría ser basura espacial, pero sí que es cierto, y esto es historia de la astronomía, que todo esto ha ocurrido y a día de hoy nadie tiene explicación sobre lo que ha ocurrido con aquellas señales de radio y sobre todo con ese retardo que hay de 15 segundos a día de hoy no explicable a nivel científico. ¿Podría ser posible que alguien estuviese grabando todo lo que decimos y todo lo que hacemos? ¿Podría ser esto un gran hermano, pues prácticamente, y por decirlo de alguna manera, un gran hermano interestelar que nos estaría mirando, observando, conociéndonos desde hace más de 13.000 años? Bueno, pues aquí dejamos estas hipótesis tan válidas como puedan serlo las de cualquier otro investigador y nada, pues espero que hayan disfrutado muchísimo de este videoprograma y les espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós. Del famoso Caballero Negro. Vamos a coger nuestra máquina del tiempo y vamos a empezar en el año 1899. Aquí tenemos al genio y excéntrico Nikola Tesla, un hombre adorable. La verdad es que adelantado a su tiempo, un auténtico genio de la física que construye en su laboratorio de Colorado Springs el primer receptor y transmisor de ondas de radio. Bueno, se tira 8 meses investigando y de repente Tesla anuncia que en medio del ruido eléctrico que estaba recibiendo había una señal demasiado periódica y regular como para ser natural. Tesla estaba convencido de que aquello era artificial. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. ¿Qué hay en la estrella Izar que podría estar escuchándonos desde hace más de 13.000 años? ¿Quién habitaría en el sistema Epsilon Butch? Hoy en este videoprograma vamos a analizar el enigma de un misterioso satélite que estaría orbitando la Tierra desde hace 13.000 años, según las declaraciones de un astrónomo llamado Duncan Lunnan al respecto del enigma con seres de otros mundos. Bueno, años después, Guglielmo Marconi también anunció la recepción de una extraña señal proveniente del espacio demasiado regular como para ser simplemente ruido. Esta señal duró varios días para luego desaparecer completamente. Bueno, a partir de ahí, claro, tenemos que entender que en ese momento comienzan a hacerse pues, más famosas lo que serían las estaciones de radio y de hecho las escuchas, los incidentes comienzan a aumentar hasta que en el año 1900 y a Jocelyn Bell en 1967 los púlsares poseen un campo magnético muy intenso que induce la emisión de estos pulsos de radiación electromagnética a intervalos regulares relacionados con el periodo de rotación de estos objetos. Posiblemente a Tesla le había pasado lo mismo, pero es que había otras señales que a él desde luego le tenían, pues le volvían loco, ¿no? Y de hecho llegó a obsesionarse con ellas, se encerró en un edificio de Nueva York hasta el final de sus días en lo que él consideraba que era
pues prácticamente una comunicación oficial, y de hecho creía que era un intento de comunicación por parte de una cultura ajena a la Tierra, extraterrestre, y de hecho que esa señal estaba convencido al principio de que se originaba en Marte, pero después de rastrear la señal se dio cuenta de que aquello estaba mucho más cerca, tenía que estar prácticamente dentro de la órbita de la Tierra. Bueno, claro, llegó un momento en el que la ciencia siguió avanzando y de hecho Tesla llegó a interpretar como parte de sus señales podía ser lo que luego se descubrió que era un sonar. Esto le pasó a Anthony